Buenas noches. No voy a dañar a nadie. El nuevo Leo No, Rosenbacher. acá hay falta de... Sí. Batalla, sí, algo. Qué bravos, ¿Eh? Qué bozarrón. ¿Querés clonazepam? Por favor. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo les va? Tenemos un programa... Empezamos. Cualquier lado. Qué linda la Argentina. ¿Vieron que no pasa nada? Es un país como Suecia. ¿Eh? Tenemos que ser intratable Suecia. Todos sentados, comiendo chocolate. ¿Eh? Por favor. Todo muy lindo, pero hay un Ahorita. país que se debate cada noche en este programa. Y hoy ha sido un día muy difícil. Está en debate la Argentina que tenemos y a la Argentina a la cual vamos. Está el ministro de Trabajo de la Nación. Triaca, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches, gracias por venir al programa. Por favor, Hoy un día gracias por fundamental, importante que esté acá, para hablar acerca de cómo aconteció esta jornada, cuál es la lectura que hacen ustedes del gobierno, Por supuesto. a una mañana, tarde, noche que quedará en la historia seguramente. Sin duda. Vamos al primer informe, movilización de la CGT, un día en el cual nuevamente la capital se transformó en la ciudad de la furia. Mirá. Empezaron todos unidos. Esa imagen muestra el poder de esta movilización. Terminaron separados. Se fueron corridos y muchos abucheados por la gente. Marcha en Buenos Aires. Colapsó la ciudad. Y estalló la movilización. El sindicalismo y buena parte de la oposición protestaron juntos en pleno centro porteño. Hablaron los tres líderes de la CGT en un escenario especialmente montado frente al Ministerio de Producción y le exigieron un cambio de postura al gobierno, aunque sin anunciar la fecha de un posible paro general. Esa falta de precisión enfureció a gran parte de los manifestantes y todo terminó en un escándalo. Basta este gobierno del manoseo que tenemos. Que si el gobierno no da respuesta, esta Confederación General del Trabajo le va a poner fecha a un paro nacional antes de marzo o a principios de abril. Aníbal Fernández, allí en la marcha, a ver. Significa a los trabajadores, al lado de los trabajadores. El pueblo está absolutamente desesperanzado y hay en la memoria histórica lo que significa la política de orden neoliberal. Se parece mucho a Martínez Dios Videla. Vinimos hasta acá porque queremos defender el trabajo. Ya está decidido que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. ¿Por qué no hay fecha todavía? Una movilización impresionante, queremos que el gobierno... Hoy el pueblo le sale a decir basta al presidente Macri, a este modelo de país. El gobierno de Macri aplica con políticas neoliberales, el pueblo movilizado le dice que pare la mano. El pueblo está de pie, el pueblo trabajador no va a bajar los brazos peleando por sus derechos. Vinimos a anunciar que va a haber medidas de fuerza en la Argentina. Increíble final del acto de la CGT. Siguen volando botellas, latas de cervezas y Pablo Moyano que intentaba retirarse del malestar de los militantes porque exigían una fecha de paro. Huyendo prácticamente. El día de hoy es un día de asco, un día de bronca y un día de felicidad porque nos encontramos todos juntos. Los movimientos alfonsinistas, los movimientos de izquierda, el peronismo, los trabajadores, la gente independiente que no está afiliada a ningún partido, protestando tarde, pero en contra de un gobierno que está saqueando el país. No permiten que los miembros de Triunvirato se puedan retirar, hay insultos, hay silbatina.
estábamos recién charlando con los compañeros que es histórico que un líder de la CGT salga corriendo. No, En su propio en su propia movilización. Nunca debe En su haber pasado territorio. en la historia del sindicalismo argentino que un líder de la central sindical que convoca una movilización de esta envergadura se haya tenido que retirar del palco corriendo durante 6 cuadras a los botellazos. Esto lo cuentan los colegas, los cronistas que estuvieron cubriendo la marcha. No es una exageración. 6 cuadras corrió Schmidt a los botellazos. Ministro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo escucho, por favor, después de todo lo que acabamos de ver. Quiero su lectura. ¿Qué tiene para decir como Ministro de Trabajo de la Nación, justamente en un día tan sensible? Santiago, primero de todo, la verdad es que nos preocupa cómo terminó este evento, ¿no? Nosotros lo señalamos desde hace algún tiempo. Esta movilización estaba muy teñida de intereses políticos y eso se manifestó sobre el final de la movilización. Quedó muy claro que había sectores muy vinculados a lo que se fue de la Argentina, muchos reclamando volveremos y esta es la evidencia, digamos. Y me parece que cuando los reclamos de la CGT o de sectores particulares del trabajo, sobre los cuales hemos trabajado durante todo el año pasado hemos conseguido un conjunto de cosas que no se habían resuelto para los trabajadores argentinos en los últimos años. Por ejemplo, el mínimo no imponible de ganancia, por ejemplo, la sanción de las actualizaciones de las escalas, por ejemplo, el tema de la asignación familiar, por ejemplo, para monotributistas, el tema de la reparación de los jubilados. Todo eso fue un trabajo de consenso, un trabajo de búsqueda de soluciones y acá estamos viendo otro camino, estamos viendo otra forma de plantear las cosas y me parece que nosotros tenemos que retomar el ámbito de diálogo, el ámbito de encontrar las soluciones a los temas particulares que hace falta resolver y es parte de la tarea pendiente. Yo aspiro a que todos podamos volver a ese ámbito de negociación, entendiendo las dificultades que hemos transitado, pero también entendiendo que por delante tenemos que abrazar lo que la sociedad nos ha demandado, que es un cambio en la forma, un cambio en los métodos, pero también un cambio para buscar soluciones a partir de las búsquedas de esos consensos, ¿no? ¿Y este es un poco el principio del fin de este supuesto romance que había entre el gobierno o estas negociaciones que se venían dando de alguna manera amigablemente entre la CGT y el gobierno? Pero usted fíjese justamente que hace no mucho atrás, allá por diciembre, hemos resuelto temas como el tema de una sanción de las alícuotas y las escalas de ganancia, avanzamos sobre temas concretos como puede ser el bono para recomponer el poder adquisitivo del salario que en muchas negociaciones paritarias había quedado retrasado. Digo, son todos temas que siempre los ponemos en la mesa, que nosotros tenemos la vocación de que en el marco de las paritarias libres haya una recomposición real del salario, digamos, y esos son desafíos que hemos logrado resolver entre todos, digamos, y ahí nos ha acompañado la sociedad, entendiendo que fue un año muy difícil, entendiendo que hemos pasado situaciones que no dejan de tener dificultad, pero también la sociedad nos ha pedido que vayamos ordenando nuestra economía, que empecemos a avanzar. Fíjese, Santiago, que la primera parte del año pasado hemos tenido una caída sobre todo en dos sectores, el sector de la construcción y el sector de la manufactura industrial vinculado con Brasil, que lo han sufrido mucho. Y en la segunda parte del año hemos empezado a recuperar eso. También ha sido así con respecto a la inflación. La segunda parte del año pasado la inflación se moderó, empezó a bajar, estábamos en 1,5 mensual en promedio. Y por otro lado también el crecimiento del producto. El último trimestre mostró un crecimiento del producto de casi el 1% y este trimestre vamos en el mismo sendero. Creemos que ahí está la forma de resolver los problemas. Esto o este tipo de discusiones y mucho más el desbarajuste que se generó después, los sectores pujando por tomar protagonismo y demás, muestran una Argentina que se plantea volver al pasado y me parece que ahí es donde los argentinos no queremos volver a esas dificultades. No enfrenta al gobierno la tormenta perfecta porque, digo, no arrancan las clases, no arranca el fútbol, no arranca, digamos, esta postal que uno ve hoy y uno ve una oposición ya que se empieza a alinear, todos buscando su tajada, ¿no? Pero ¿van a tener las espaldas como para hacerle frente a tanto frente? Nosotros, Santiago, creemos que hemos sido votados para llevar adelante un cambio en las formas, un cambio en la dinámica de negociación y creemos que esa dinámica la plantea la voluntad de diálogo de las partes. Ahora bien, también creemos que hay algunos que se están resistiendo a ese cambio y creemos que hay algunos que defienden intereses personales o sectoriales que muchas veces van en contraposición del bien común de los argentinos. Ahí es donde está puesto hoy nuestro foco. Nosotros vamos a seguir avanzando
avanzando en ese camino. Muchas veces necesitamos dialogar más, comunicar mejor y sin duda que tenemos que reconocer al otro para poder ir resolviendo los problemas. Esa tarea la hacemos entre todos, pero también no dejemos de decir que hay algunos que quieren volver a la situación de privilegio anterior o quieren volver a ocupar espacios de poder sobre los cuales sabemos lo que ha pasado en el pasado. ¿Por qué lo dice en particular? Y porque hemos visto algunas caras que estuvieron hoy en la movilización, ¿no? Muchos que durante muchos años le negaron esos derechos a los trabajadores, que durante muchos años no le resolvieron ninguna de las cosas que este gobierno le resolvió el último igual no año. mezclamos, pues no era todo lo mismo, ¿no? El reclamo Claro. en Por una supuesto. parte era genuino y obviamente que siempre están los que aprovechan y en eso nosotros no dejamos de reconocer que hay la sectores que movilización. tienen dificultades, sectores sobre los que queremos tener una agenda de trabajo muy consolidada, muy concreta, y sectores también que empiezan a repuntar y empiezan a andar en el sendero correcto, digamos. Y bueno, es ahí donde en esa dinámica tenemos que trabajar, seguir apostando al enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y también entender que los resultados van a venir. Día clave para el gobierno con la CGT, infiltrados, hubo de todo y vamos a hacer el análisis de todo lo que ha pasado. En un rato tenemos un montón de voces, pero lo tenemos al ministro acá. Johnny. A ver, varias cosas. Primero, preguntarle al ministro si se registró la cantidad de gente que había. Porque a mí me llamó la atención muchas cosas. Primero, que había una cantidad de gente infernal. Multitudinaria, sí. Mucha gente. Eso demuestra un malestar social de determinados sectores que la están pasando mal. Como dijo el ministro Triaca, sectores industriales. No por nada era frente al Ministerio de Industria, ¿no? La marcha, sectores textiles que están sufriendo con la apertura de importaciones. Después, obviamente, había políticos que partidizaron la marcha, Aníbal Fernández, Scioli, Espinosa, que intentan sacar tajada política, como vos bien dijiste. La postal del día, sin lugar a dudas, fue los sindicalistas huyendo. Ya se están empezando a echar culpas. Habló la gente de la CGT diciendo... ¿A quién le echan la culpa? A la cámpora de de Berazategui y a la cámpora de Avellaneda. Recién habló Héctor Daer, Juan Carlos Schmid, los que estaban ahí, que salieron corriendo. Schmid estuvo 6 cuadras a los botellazos, le tiraban un papelón, una cosa nunca vista en la historia del sindicalismo. Entonces, yo acabo de hablar con la gente, perdón, de Sí, Juan sí. Patricio Musi, claro. justamente por esa acusación, y ellos adjudican justamente que la cercanía de Daer con Massa Claro. a la acusación, y dicen que no hay ni una foto, ni un registro, ni ninguna filmación que vincule a alguien con la bandera de Berazategui con los disturbios. ellos le echan la culpa a la gente de Ferraresi, de Avellaneda, y de Musi y Berazategui. Pero me gustaría preguntarle a Triaca, más allá de este papelón y de que hay un claro problema de representatividad sindical, clarísimo, si ustedes registran la cantidad de gente que hubo, ¿no? El malestar social. Johnny, no hace falta ni el tamaño de una movilización para que entendamos los problemas de los argentinos. Nosotros estamos en contacto con la gente, tenemos nuestras puertas abiertas, no le cerramos el diálogo a nadie y esa es parte de la conducta que hemos tenido durante todo el año pasado. Por eso, durante el año pasado hemos resuelto muchas cosas y hemos avanzado en muchas cosas que estaban pendientes de las gestiones anteriores, donde muchos de los que están hoy reclamando se habían olvidado de resolver. Digo, estas son cosas que las tenemos que poner en perspectiva. Pero más allá de eso, entendemos que hay sectores que tienen más dificultades y estamos trabajando en eso. En conjunto con el Ministerio de la Producción, con el resto del gabinete, estamos a disposición para ir trabajando esa agenda y por eso los convocamos a los distintos sectores a volver a trabajar en el diálogo, a volver a trabajar en los temas concretos para ver de qué manera los podemos resolver. Sí, por favor, Gustavo. ¿Cómo le va? Hola, ministro? ¿cómo está, Gustavo? Buenas noches. Sí, lo que pasa es que lo que uno está viendo desde afuera, usted dice, no le resolvían los problemas los anteriores que hoy estaban en la marcha. Recordemos que las marchas anteriores eran menos multitudinarias porque quizás el objetivo era cambiar la ley del impuesto a las ganancias, cambiar el mínimo no imponible. Ahora se está hablando de puestos de trabajo y cuando uno recorre los últimos 2 meses ve 200 despedidos en Atanor, 600 suspendidos en Volkswagen, 400 en Van Gogh, 140 en Cerámica San Lorenzo, 300 en AGR, 50 en Tandanor, digo, y les puedo seguir sumando, casi todos además en actividades industriales productivas. Entonces, da la sensación de que mientras el área de servicios está creciendo, el área de la producción está cayendo y eso ya se vivió en este país con algunas consecuencias no deseables, ¿no? La producción son todos, digamos, o sea, no llamemos la producción solo lo industrial, No, está bien, la producción porque la industrial. producción es el conjunto de todos aquellos que desarrollan bienes y servicios en la Argentina. Esto es lo primero que tenemos que señalar. Lo segundo es que nosotros hemos puesto la información a disposición desde el primer momento. Y hemos reconocido en los momentos que hemos tenido mayor dificultad. La primera parte del año pasado hubo una caída en los sectores de la construcción y en el sector de la manufactura industrial, sumado a otros sectores, de 110.000 puestos de trabajo. Del mismo modo que en la segunda parte del año se recuperaron más de 70.000 puestos de trabajo. Y si uno mira los datos de enero y febrero, tenemos
certeza de que vamos a estar recuperando ese conjunto de los 110.000 puestos de trabajo que se habían perdido durante la primera parte del año. ¿Eso nos tranquiliza? Para nada. En los últimos 5 años no ha crecido el empleo en el sector privado en la Argentina, y eso es uno de los grandes déficits que tenemos como sociedad y como economía. Ministro, si a eso le sumamos... los datos que yo le di son de los 2 primeros meses del año, ¿eh? Por supuesto, pero mire también el resto de los datos. La encuesta de indicadores laborales, que está publicada por parte del Ministerio de Trabajo, y por ejemplo la recaudación del mes de febrero de aportes y contribuciones, que ha dado 41%, muy por encima de lo que se estimaba la inflación anualizada. Entonces, estos datos nos ayudan a mirar un poco el bosque y no pararnos en el árbol. Más allá de eso, cada puesto de trabajo para nosotros es un argentino que está sufriendo, sobre todo cuando tienen un despido. Y ahí estamos ofreciéndole a cada una de las empresas, a cada uno de los sectores, todas las herramientas que tiene el Ministerio de Trabajo y que tiene el Ministerio de Producción para ayudar en ese sentido. Ministro, uno ve el clima con el cual arrancamos marzo y está muy agitado. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Ustedes van a tener la espalda para negociar con algunos sectores que están muy alterados y mucho más teniendo en cuenta que estamos en un año electoral? Mirá, Santiago, nosotros sabemos que el cambio a mucha gente le genera miedo, a mucha gente le genera resistencia porque quieren preservar sus beneficios y sus intereses, pero la Argentina necesita cambiar para que podamos incorporar a 4,5 millones de trabajadores que están en la informalidad, para que podamos incorporar a casi 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, y ese es un desafío común que tenemos entre todos. El gobierno, por supuesto, pero también los sectores sindicales, los sectores empresarios, los sectores sociales. Ese desafío hace que tengamos una Argentina más justa, una Argentina más digna, digamos, y me parece que ahí está puesto nuestro foco de atención. 1 de cada 3 argentinos está en situación de pobreza. ¿Merecemos estar en una situación de pobreza? No, pero los que han gobernado en los últimos 30 años, sin duda no pueden decir que no tienen responsabilidad sobre lo que está pasando hoy en la Argentina. Pero este desafío se construye trabajando todos los días. ¿Y por qué no pudieron frenar el índice de pobreza? Porque justamente estos cambios que tenemos que hacer y el crecimiento sostenido de la Argentina no nos va a llevar un año solamente. Tenemos que sentar las bases para que haya certeza, tanto en la inversión y en el desarrollo de inversiones en Argentina, tanto en la obra pública para que se puedan generar puestos de trabajo e infraestructura para poder generar más producción. Y eso es un desafío que lleva su tiempo, Santiago, y entendemos las dificultades de este último año. Las entendemos, estamos al lado de la gente, lo escuchamos, lo sabemos, pero también entendemos que tenemos que sentar las bases para una Argentina que crezca, no para esta generación solamente, para las próximas también. Sí, María. ¿En qué basa tanto optimismo al declarar que se van a recuperar, que están seguros que se van a recuperar gran parte de los puestos de trabajo que se perdieron? ¿Y cómo piensan en hacer para que la apertura de las importaciones no termine de aniquilar a sectores industriales productivos? Los mismos datos que nos señalaban la caída en la primera parte del año son los que nos señalan la recuperación en la segunda parte del año. ¿Pero en base a qué? ¿Van a abrir empresas de afuera? No, hay muchos sectores que han recuperado un dinamismo. Hay muchos sectores que empiezan a crecer, hay muchos sectores que tienen la posibilidad de desarrollarse, como también hay sectores que tienen más dificultades. No lo dejamos de decir eso, María Julia, sino que tenemos conciencia de eso, pero tenemos que estar acompañando a aquellos sectores que tienen más dificultades para que su transformación pueda permitirles un desarrollo mejor, pero también acompañando a aquellos que hoy tienen la oportunidad de liderar y generar más oportunidades de trabajo. Un textil se tiene que hacer albañil para que le vaya mejor. No, no necesariamente, María Julia, pero fíjese usted, el sector agroindustrial en Argentina hoy está creciendo a un nivel significativo. El sector de servicios y de comercio está creciendo también, digo, son sectores que empiezan a empujar. Por supuesto que también los de manufactura industrial tienen más dificultades. En los últimos 2 años muchos de estos comerciaban con Brasil y han tenido la recesión, no solo de la Argentina, sino también la recesión brasilera como impacto en la generación de su producción. Bueno, hoy la recesión en Brasil por lo menos ha dejado de caer. Todavía no empieza a recuperarse, pero ha dejado de caer. Y la Argentina en el último trimestre empezó a recuperar y creemos que en este trimestre va a seguir recuperando. Por eso somos optimistas y porque creemos que el esfuerzo de los argentinos lo tenemos que cuidar entre todos para poder desarrollar esas oportunidades que tantos necesitan. Sí, Débora. Mira, mientras estamos hablando acá con el ministro, desde los sectores sindicales están poniéndole fecha al paro. Ya está la CTA diciendo que la fecha de paro que ellos proponen es el 30 de marzo y paralelamente... Con la corrida que pegaron, claro, bueno, lo hacen mañana de pedo. Omar Maturano, que es el secretario general de la Fraternidad, también está poniendo una fecha tentativa. Son todas fechas lejanas, lo cual da posibilidad de negociar el día 4 de abril. Es importante lo que está diciendo Maturano de la Fraternidad, porque la Fraternidad junto con la UTA son los que tienen la posibilidad de que el paro sea exitoso cuando el transporte realmente no funciona. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Cuando la CTA convocan y el transporte adhiere, fue casi un paro general. La pregunta es, frente a esta situación de que en este momento los sindicalistas están poniendo ya la fecha de paro, pero con tiempo,
ellos evidentemente tienen vocación de negociar. ¿Qué va a hacer el gobierno si es que va a intentar desactivar el paro? Nosotros como gobierno tenemos un mandato del presidente que es agotemos todas las instancias de negociación posible, agotemos todas las instancias de diálogo, pero tengamos claro hacia dónde estamos yendo como sociedad. Tengamos claro que tenemos que sentar bases fuertes, sólidas, para que el crecimiento de la Argentina se sostenga. Y muchas veces entendemos que en las discusiones gremiales como en las discusiones empresarias también hay intereses que tratan de limitar esa Pero esa se posibilidad de sentarían cambio. hoy con Schmidt, Daer, Acuña o con Micheli Yasky para negociar y desactivar el paro. Como siempre lo hemos hecho. Pero hay un y no problema, solamente Jorge. para desactivar el paro, sino también porque creemos que hay una agenda todavía de temas por resolver en la Argentina. No es que decimos que está todo resuelto ni que está todo arreglado. Creemos que hay muchas cosas todavía sobre las cuales tenemos que seguir trabajando. Jorge, ¿cuál es su apreciación personal de los sindicalistas? Bueno, a muchos los conozco desde hace mucho tiempo. Yo nací en una familia con un dirigente sindical, que era mi viejo. Entiendo la Por eso función le que ellos pregunto, cumplen, entiendo la tarea que ellos tienen que representar. A veces es una tarea difícil e ingrata, como les ha tocado a muchos hoy, pero también entiendo que tienen una enorme responsabilidad sobre sus representados, y en eso yo les tengo un gran respeto. ¿Y buscan el rédito personal o la representación de los trabajadores? Hay de todo, como en la dirigencia política, o en la dirigencia empresaria, o en la dirigencia futbolística. Digamos, a veces hay dirigentes buenos que están empañados por otros dirigentes que no son tan buenos o que son malos y que muchas veces limitan a los otros. ¿Por momentos el poder real en la República Argentina lo tiene el sindicalismo? Hay una parte de la expresión, sobre todo de los trabajadores, que sí, pero también hay un montón de trabajadores que quieren hacer su tarea, que quieren desarrollar su perspectiva de vida y que muchas veces no se sientan representados por los dirigentes. Yo creo que hoy hay muchos trabajadores que definitivamente no se sientan representados por lo que pasó hoy. Sí, Pablo. Jorge, yo lo que veo que hay dos diagnósticos. Más allá que la marcha fue muy fuerte, que lo del cierre fue un papelón, que muchos están desgastados, que los discursos fueron flojísimos y que hoy hay acusaciones y que aparecen algunos que no resolvieron. El diagnóstico de ustedes es uno, el diagnóstico de los trabajadores o de las cúpulas son otros. Ustedes dicen recuperamos 70.000 más 20.000, ellos te dicen se perdieron 200.000. Ustedes dicen las importaciones tienen números oficiales que son menores al 2015, ellos dicen que las importaciones son un escándalo. Con dos diagnósticos, ¿se puede avanzar? Bueno, pues justamente parte del diálogo es tratar de que tengamos parámetros comunes. O sea, muchas veces hay dirigentes sindicales que en la reunión privada te reconocen los datos, pero después en lo público dicen cualquier otra cosa. Por eso ahí también le reclamamos cierta madurez, digamos, cierto... si decimos algo en privado, sostengámoslo también en público, porque es parte de nuestra tarea y nuestra responsabilidad como dirigentes. Pero en privado, ¿qué te dicen? Bueno, muchos dicen que bueno, no están tan mal ellos, pero que hay algún sector que está mal, entonces se tienen que sumar a lo que el otro sector plantea. Porque también, hay que decirlo, este proceso de unidad que se ha dado la CGT ha generado muchas oportunidades de resolver problemas de los argentinos, pero también en sus diferencias, como se han visto hoy, lo que los mantiene unidos es la confrontación a veces con el gobierno, ¿no? Sí, Diego. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo Buenas estás, noches. Diego? Tenemos visiones diferentes de la realidad. Sin duda. Estos 15 meses han sido, y lo más difícil ha sido la pérdida de empleo, el cierre de industrias, el cierre de los comercios. A usted ahora están viendo millones de argentinos que o perdieron el laburo o tienen miedo de perderlo. Muchos y millones que no creen que estamos viviendo en una Argentina más justa, ni en una Argentina más digna, ni que estamos yendo por el camino correcto. Hay muchos que creen eso. Y creo que eso se manifestó hoy, independientemente del final, de los intereses políticos, sindicales, de que las bases le dijeron basta a lo que Jonathan viene planteando hace un montón de la perpetuidad de los sindicalistas que se han vuelto multimillonarios y que nos representan y que han sido bastante permisivos para con su gobierno. No solamente del diálogo y todo el discurso, que lo respeto y que lo entiendo lo que usted dice, no es hoy un llamado de atención y decir las cosas tal vez nos estamos haciendo bien, no hay un poder, como han vuelto a foja cero con un montón de cuestiones cuando han sido casos sospechosos. No puede usted decir, la verdad que vamos a escuchar, loco, porque si están perdiendo el laburo. Hoy yo fui a la marcha, me hablaron 150 personas, cerré el comercio, tuve que echar a 30 personas, había miles de casos, yo no sé cuánto escuchan, pero si alguno de ustedes hubiese ido hoy a la marcha, se hubiese dado cuenta que 500.000 personas, había incidentes, había sindicalistas, pero no hay posibilidad que se sienten, que cierren la puerta y digan, muchachos, esto lo vamos a chocar, vamos a cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo, porque con lo que están haciendo no hay resultados a la vista. Mire, Diego, nosotros tenemos claro que la Argentina necesita decir la verdad.
Y decir la verdad es algo novedoso para la Argentina, porque durante tantos años el gobierno que usted apoyaba nos mentía. Nos mentía con datos estadísticos, nos mentía con información. El laburante estaba mejor. ¿Cómo? El laburante estaba mejor. Yo la verdad que cuando creo que a alguien le miente, no sé si está mejor. Cuando alguien no te dice la verdad, para mí es una falta grave. Y me parece que eso es un problema que la sociedad empezó a reflejar y que empezó a pedir un cambio. Y por ese cambio estamos hoy donde nos toca. Y es un cambio difícil, no es un cambio sencillo. Es un cambio que requiere de muchas certezas, de previsibilidad, de generar condiciones objetivas para un desarrollo sostenido. No es un desarrollo que queremos que se dé en un año. Pero la verdad, no es un desarrollo que queremos que se dé para esta elección. Es un desarrollo que queremos sostener para los próximos años. Y eso requiere que discutamos de qué manera vamos a producir más y mejor. Y eso lo tenemos que hacer con madurez, tratando de encontrar qué podemos aportar cada uno a una mesa, no qué vamos a sacar de esa mesa, sino cómo vamos a hacer los trabajadores para, de una manera más capacitados, con más formación profesional, con más capacidades para poder desarrollar mejor, podamos hacerlo. ¿Qué van a hacer los empresarios que deben invertir, que tienen que generar las inversiones que hacen falta para que se pueda desarrollar mejor? ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Que muchas veces desde la presión impositiva o desde los beneficios que tiene que dar para generar el desarrollo de algunas actividades, también lo tiene que hacer. No solo el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos locales y demás. Este es el desafío que tenemos. Ahora, este entendimiento requiere de diálogo, este entendimiento requiere de ponerse en el lugar del otro, este entendimiento requiere de decir la verdad, de decir la verdad, cosa que ustedes no hacían, cosas que ustedes nunca convocaron al diálogo de nadie porque se encerraban bajo cuatro paredes y todo lo que decía una persona lo sostenían como que fuese verdad. Y me parece que ahí está la dificultad. Fíjese lo que pasó hoy. Hay muchos dirigentes que durante muchos años se negaron a recibir a los trabajadores, se negaron a recibir a muchos de los dirigentes que estaban no van a cambiar de rumbo, van a seguir con este rumbo. Por supuesto que vamos a cambiar lo que haga falta cambiar, lo que haga falta cambiar en relación a resolver los problemas de la gente. Y ese es un desafío que tenemos. Pobre la gente. Por favor, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro. La CGT hoy en sus planteos, los tres dirigentes básicamente no dijeron qué le iban a pedir específicamente al gobierno, sino plantearon un cambio de rumbo, algo que es muy ambiguo. Primero la pregunta es, si usted conoce qué cambio de rumbo les puede pedir en las distintas conversaciones que han mantenido, y segundo, ¿qué cambios de rumbo estaría dispuesto el gobierno a poner en la mesa para llegar a un acuerdo? Bueno, como dice Paulo, primero de todo tenemos que tener un diagnóstico común, digamos, tener una información en la cual podamos establecer acuerdos. Lo segundo es que si el cambio que se propone es un cambio de volver para atrás, volver a lo que hacía Moreno o Kicillof, la verdad que para eso no nos sentimos acompañados en el voto por parte de la mayoría de la sociedad. Creemos que la sociedad nos ha demandado un salto institucional, nos ha pedido reglas de juego claras, nos ha pedido el desarrollo de las industrias estratégicas en la Argentina, nos ha pedido que no nos volvamos a someter a la importación de energía y que podamos desarrollar sectores como el de vaca muerta, y esos son desafíos de madurez que requieren un acuerdo con los sectores sindicales, que requieren acuerdo con los sectores empresarios, que requieren acuerdo con cada uno de los distritos sobre los cuales estamos trabajando. Esos son los desafíos que tenemos. Ayer, por ejemplo, se firmó un acuerdo para que se puedan desarrollar nuevas líneas aéreas en la Argentina, donde podamos interconectar federalmente de verdad, lo que pasa en nuestro país. Bueno, esta es la tarea que tenemos, de ir resolviendo los temas, y a partir de eso está nuestra tarea a disposición y, por supuesto, los ministerios abiertos para el diálogo, ¿no? Sí, Natalia. Sí, independientemente de esto, esta fallida marcha, movilización para el sector sindical en lo que hace a la interna de ellos, me gustaría saber si hay alguna autocrítica también de la estrategia del gobierno. Pareciera que todavía les demora mucho, por ejemplo, en tener la calle. Mire, la verdad es que el objetivo nuestro no es el control de la calle, el objetivo nuestro es resolver los problemas que tienen los argentinos. Bueno, pero eso está fallando también. Bueno, pero fíjese que muchos argentinos siguen acompañándonos y siguen entendiendo que durante estos cambios que estamos haciendo vamos a ir construyendo un sendero mejor. La imagen del gobierno cayó. ¿Cómo? Que la imagen del gobierno cayó. Sin duda, porque tomar decisiones políticas que a veces son difíciles y que tienen que ver con el mediano y largo plazo, no con el día a día. Es fácil a veces regalar, como dijo el presidente, regalar el presente e hipotecar el futuro, digamos. Y nosotros estamos pensando en nuestro futuro. Y en el futuro tenemos que hacer cosas que tienen que sentar bases para el crecimiento de los argentinos y para que ese conjunto de argentinos, 1 de cada 3 en la situación de pobreza en la que están hoy, lo podamos resolver a través de un trabajo digno, a través de una oportunidad de desarrollo, que es algo muy difícil, ¿eh? No se arregla de un día para el otro. La sociedad lo sabe, la gente sabe que eso no lo vamos a arreglar de un día para el otro. Sí, autocrítica. Lo que hablábamos hoy con la gente que había ido a la marcha, sectores muy concretos que la están pasando mal. Metalmecánica, automotriz,
sector textil y sector de la construcción. La Cejera nos decía que aumentaron las importaciones en el calzado en un 56%, en la marroquinería en un 71% y en el sector textil en casi 80%. Más importaciones, menos consumo local, más costos, tarifazo de agua, tarifazo de luz, tarifazo de gas, es un problema. Eso por un lado. Por el otro, lo que vos planteabas, Santiago, el tema de la representatividad sindical, que es un poco lo que decía Brancatelli, pero no por el tema de los años. Lo de los años ya lo hablamos 1000 veces, que la famosa listita de 35, 32, 33, eso es un tema... La cercanía al gobierno, eso es un ¿cómo tema son tu vida? tremendo. Este escenario, a ver, sí, ponerlo esto. Sí, Cuando vos ves el palco, Santiago, porque digo, estos problemas que estamos manifestando que tiene la sociedad, fundamentalmente el sector industrial, y vos ves estos representantes sindicales, Gerardo Martínez, Batallón 601 de la dictadura. Lynn Sherry, un tipo que avaló todas las privatizaciones de Menem y después las estatizaciones de Cristina. Multimillonario. Un chalet en Bariloche, un piso de 200 metros en Avenida Porredón. Víctor Santamaría. Santamaría, que estaba ahí en el palco, que tiene una denuncia contra su aseguradora con 203 millones de pesos sin respaldo técnico. Andrés Rodríguez, que le dicen el Centauro porque tiene una colección de caballos de pura sangre. El Barba Gutiérrez, de la UOM, que Quilmes no lo dejó muy bien. Yo digo, hay un grave problema de representatividad sindical para, de alguna manera, todos estos problemas sean representados y sean expresados al gobierno de turno. ¿Sabes que por esa favor? imagen? Pero al ministro, en toda esta, digamos, en toda esta realidad nacional tenemos tres actores. El gobierno por un lado, los sindicatos por el otro y los empresarios por el otro, que recordará usted bien, tuvieron una reunión entre esos tres actores antes de, cerca de noviembre habrá sido, ¿no? En donde se habían comprometido a determinadas políticas. ¿En cuánto los empresarios han apoyado a este gobierno? Claro. Vulnerando esos preceptos a los cuales se habían comprometido. Mire, la mayoría de los que integraron el diálogo por la producción y el trabajo se comprometieron a varias cosas, digamos, entre ellas al pago de un bono sobre fin de año para una recomposición salarial que compense parte de la diferencia entre las paritarias y la inflación que habíamos tenido, porque parte de nuestro objetivo tenía que ver con cuidar el salario real de los trabajadores y por otro lado también a cuidar los despidos, ¿no? Y esto hay que señalarlo, hay algunos empresarios que no han cumplido, pero digámoslo con nombre y apellidos, como bien lo señalabas vos, sobre esa lista, sobre los cuales a muchas de esas empresas se les ofreció los repros, se les ofreció los programas de transformación productiva y aún así todos sostuvieron ese nivel de despidos. Pero digo, más allá de eso y más allá de esa circunstancia, también no tenemos que hacer que todos paguen por los que no han incumplido, digamos. Y eso es parte de la tarea que también nos toca entre todos los que están ahí. Diferenciar a aquellos que cumplen de aquellos que no cumplen. Esta es parte de la tarea que queremos llevar adelante con el diálogo. La CGT la suspendió, entendemos los motivos por los cuales los ha suspendido, pero también creemos que tenemos que seguir insistiendo en el diálogo para poder ir resolviendo los problemas como los que se han planteado en algunos sectores. Sí, por favor, Paulo. Hay una industria paralizada que mañana puede arrancar, porque no solamente son los jugadores, sino que atrás hay muchísimo alrededor del fútbol. Te pregunto si es cierto que mañana en el Ministerio de Trabajo puede destrabarse porque hay una reunión convocada, ¿no? Mañana hay una audiencia, esperemos que sí, una audiencia donde está cintada la AFA y algunos clubes y también el sindicato con algunos capitanes de equipos también, así que esperemos que mañana se pueda llegar a un acuerdo. ¿Cuánto pone el Estado? ¿Cuánto ponemos nosotros? El Estado ya pagó la rescisión del contrato, es lo último que puso y la verdad que nosotros creemos que el Estado no tiene que poner recursos en el fútbol y hemos tomado esa decisión, que quizás, vuelvo a decir, son decisiones que a veces no resultan agradables en términos políticos, pero nosotros tenemos otras prioridades y las prioridades que tenemos que asignarle esos recursos son la educación, es la justicia, es la salud. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Por favor, gracias a todos ustedes. Bueno, hay un montón de temas, un montón de invitados. Ya le veo a Julio Bárbaro allá atrás. Don Julio, buenas noches. Vamos a ver la camarita Intratables. Esto pasa hoy en Comodoro Pi. Nuevamente CFK en Comodoro Pi. Cámara nuestra, cámara intratable. Todo lo que nadie te muestra, lo ves acá en América. Mirá. Todas las voces. Móvil político. La causa, como sabemos, es absolutamente irregular. Es un juez
muy cuestionado. Pero bueno, están intentando proscribir a quien genera hoy la mayor adhesión popular en la Argentina. Es un capítulo más de esta fenomenal campaña de persecución que sufre Cristina Fernández de Kirchner. Persecución política que encuentra en el Partido Judicial su ariete más incisivo, ¿no? Yo creo sí que es una persecución política. Macri busca resolver en tribunales lo que no puede resolver en las urnas, ¿no? Hoy escuchaba a Stolbizer a hablar de Florencia Kirchner con una maliciosidad. La causa es un mamarracho. Imputaron a una piba de 12 años de asociación ilícita. Lo que Florencia Kirchner tiene es producto de una sucesión. Esta gente, estos efectivos pueden estar en otro lado sirviendo, ¿no?, al bienestar de la ciudadanía, ¿no?, acá provocando, digamos. Permanentemente agrediéndonos, provocándonos, tirándonos los gendarmes encima. Buscaban que alguno de nosotros, digamos, se calentara para provocar un hecho de violencia y provocar una cosa. La verdad, y todas las respuestas que decían, orden de la ministra Bullrich y otro de la ministra Bullrich. Que Bonadío siga siendo todavía un juez que tramite causa contra Cristina, cuando la enemistad es manifiesta, muestra el estado que tiene el Poder Judicial hoy en Argentina. Cristina es la figura política más querida de la Argentina. Bueno, ¿cómo estaba Comodoro Pío hoy? Sí. El juez Bonadío, por lo que uno sabe y ha hablado, ya tiene decidido procesar a todos, a toda la familia Kirchner. Estoy hablando de Cristina, estoy hablando de Máximo, estoy hablando de Florencia y de Romina Mercado, la sobrina de Cristina, por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo. Cohecho pasivo es recibir una coima, un soborno. Y a Cristina, aparte, negociaciones incompatibles con la función pública. El argumento este que decía Delía, que vengo escuchando de... No, pero Florencia era muy chiquita, Florencia tenía 12 años, que Cristina lo pone hoy en su escrito, diciendo Florencia Kirchner no tiene nada que ver. La verdad es un argumento muy falaz, muy falaz. Los Sauces era una inmobiliaria, dice la causa, hecha especialmente para alquilarle a 2 personas, Lázaro y Cristóbal, nada más, solamente para eso. Tenía 2 empleados. Uno era Ramón Ángel Díaz Díaz, una persona que no sabía dónde trabajaba. Cuando va y le hacen el Skype, Ramón Ángel Díaz Díaz dice... Yo trabajo para los Sauces. Bueno, ¿dónde? Ah, no me acuerdo. No se acuerda. Y la otra persona era Florencia Kirchner. Florencia no pudo justificar el origen de la plata de la caja de seguridad, los 5 millones de dólares, y el juez Ercolini dice textualmente en la otra causa, el dinero podría estar vinculado a delitos. Además de cobrar 57.000 pesos por mes. Espera que le tengo a la doctora Martínez. ¿Cómo es la doctora? Hay que empezar a atar Te escucho, por cabos. favor. Bueno, claramente sí. El caso de Florencia nosotros lo hemos mantenido al margen durante mucho tiempo, no la estábamos denunciando, porque claramente ella se mantenía alejada de los negocios de la familia. Lo cierto es que a partir del año pasado, cuando todos pudimos ver las cajas de seguridad con los dólares que estaban a su nombre y que ella después no pudo justificar, a partir de ahí la justicia puso la lupa en su persona. Y algo que en ello han mentido en la indagatoria, tanto su madre como ella misma, es su carácter o su actitud en cuanto a los Sauces. Ella dice que tenía 12 años cuando se constituyó, 16 cuando falleció su padre. Lo cierto es que ella desde el año 2012 que ejerce un cargo ejecutivo en la empresa, según los propios libros de la empresa. Ella dice que es desde el año 2015. Bueno, evidentemente... no sé, le hicieron la firma, le trucharon o pasó algo, porque ella aparece firmando actas en un rol ejecutivo desde el año 2012. Pero, perdón, y es a doctora, raíz de esto que ¿no la es un cita. rol pasivo? Porque yo por una cuestión sucesoria, yo no coincido con lo que planteas vos y lo que plantea Jonathan. Yo por una cuestión sucesoria puedo heredar. Pasivo. Ahí a tener un cargo ejecutivo puede ser extraordinario, puede ser magnífico. De ahí a que firma, que tome determinación, resoluciones, me parece que el hermano es una cosa... y la situación de ella es otra. La caja de ahorro, que es un escándalo, ¿no es una transferencia de la madre? Perdón, el problema es Cristina, no es ni más... A ver, el problema no es Florencia, el problema es Cristina. Bueno. Los hechos de corrupción graves que se investigan tienen que ver con la magistratura más importante del país, que es la presidencia. Obvio. Ellos en los escritos, más allá de ser un papelón, todos los que presentaron, porque no dan ninguna respuesta jurídica a los delitos que se le imputan, sino que hacen consideraciones políticas, dicen, por ejemplo, en la causa de los Sauces, que los alquileres los cobraban bancarizados a precio de mercado. Hay un solo dato, chiquitito, para ver el modus operandi del kirchnerismo. La famosa casa de Río Gallegos, de la calle Mascarielo, donde vive Cristina,
La compró el Bochi Sanfelice, socio de Máximo Kirchner, a 200.000 pesos. La vendió pocos meses después a los Kirchner en $225.000. Explícame cómo una persona compra una propiedad en 200.000 pesos y la vende en $225.000. Para que quiero la mirada política de Julio, porque Cristina todo esto lo aprovecha a su favor, lo lleva a su terreno, a su campaña, Julio. Yo siento que somos una sociedad divorciada, donde las acusaciones de un lado chocan con las del otro. Así, digamos, la frustración sigue. Tengo 75 años, fui diputado en el 73, tenía 30. Digo, ¿no seremos capaces alguna vez de un encuentro donde estemos por encima de eso y digamos, bueno, una política de Estado en educación, otra en salud, otra en seguridad? ¿No? Se nos va cayendo la gente, la sociedad genera miseria y nos acusamos, pero hace 30 años que la sociedad se desarma. Ahora, entonces, a mí no me interesa la denuncia. Pero en vez de defenderte ante semejante acusación, entablás o emprendés otra acusación. ¿Quién? Claro, en este caso, cuando... No, pero eso, la mejor defensa es un ataque. Claro, la mejor defensa es un ataque, porque al decir, bueno, soy un perseguido político... pero eso es politizar todo, finalmente es lo que nos lleva a ser este país bananero en el que estamos. Vos fíjate, los representantes gremiales son echados por los propios supuestamente representados. Los dirigentes del PJ no representan a todo el PJ, los que supuestamente tienen mejor imagen están guardados y no quieren hablar. El gobierno quiere dialogar o debatir o contraponerse solamente con el kirchnerismo, que supuestamente es el pasado, ningunea a la gente obviamente de Massa, porque le conviene esto electoralmente, la gente de Massa es la que supuestamente tenía una capacidad de diálogo más importante, o había demostrado eso al principio. Digo, no hay nadie que efectivamente, más allá de que todos digan 10.000 veces por oración la palabra diálogo y la palabra cambio, nadie está pensando en realmente dialogar. ¿Por qué? Porque están pensando en construir poder político, pero no para solucionarle el problema de la gente, sino para ganar las elecciones de la semana que viene, de este año, te quiero una forma de decir. O sea, no hay un par de tipos diciendo, che, vamos a ponernos de acuerdo a ver qué hacemos con el sistema educativo argentino. No hay guita para comprar computadoras. Bueno, compremos esto. Vamos somos todos CEO, llamemos a todas las Globant, a todas las empresas, a Apple y logremos un gran acuerdo con los empresarios, que ya que siguen echando gente y no nos dan pelota con este acuerdo que ya fracasamos, pidámosle algo para los pibes de las escuelas públicas para que no se sigan atrasando, más allá del paro. Digo, no hay nadie pensando en otra cosa que no sea egoísmo. A ver con quién contrapongo. No, obviamente que creo que en el debate se va a dar lo que está planteando ella y vamos a poder también opinar. Pero la verdad, puntualmente sobre el tema de Cristina, sus hijos, la declaración y la imputación o la posibilidad de procesamiento. En esta causa en particular, porque es una de las causas. Yo lo que quiero recordar es que cuando un juez llega a la indagatoria es porque tiene sospechas suficientes de que hubo delito. Y es la oportunidad para el acusado para que se defienda. O sea, la indagatoria debería ser la oportunidad de defensa judicial. Por lo tanto, lejos de ser esa posibilidad, cuando presentaron escritos, por lo general es porque no tienen argumentos para defenderse judicialmente y sí plantean la persecución política, la cuestión de proscripción. Ninguna de las dos cosas existen y en realidad ayer escuchaba un periodista que decía, precisamente en este canal, lo que la persigue a Cristina, como a cualquier funcionario público, es el Código Penal. Sí, por favor, doctora. Sí, bueno, claramente coincido con lo que dice y además una estrategia en general de todo el grupo de Cristina. Nosotros podemos ver que los indagados han tomado diferentes estrategias. Tenemos el caso de Cristóbal López, su socio, que se presentó un escrito, trató de dar una justificación que no pudo justificar en realidad un periodo determinado, por qué pagaba los alquileres. Él dice que durante ese periodo que no había justificación, le pagaba a Cristina para el uso de los espacios comunes del edificio de Madero Center. Bueno, cualquiera de nosotros que vive en un edificio sabe que no le va a alquilar a una tercera persona para que venga y camine por el pasillo dentro del edificio de Madero Center. Bueno, esto es lo que decía Cristóbal López. Después, por otro lado, tenemos Lázaro Báez, que quiso sentarse a declarar al juez, mostrar una buena voluntad, pero cuando le empezaron a preguntar, el pobre hombre no se acordaba de nada y decía, no me acuerdo si hay inquilinos verdaderos en el hotel, no me acuerdo qué pasó, no sabía qué había pasado, lo único que sabía que era amigo de Néstor y nada más.
Y después tenemos la actitud de los Kirchner en general, que tratan de atacar al juez en una actitud claramente para tratar de recusarlo, que es lo que vienen haciendo desde un primer momento. Lo han planteado varias veces, no han tenido éxito y entonces lo atacan para después decir que hay una enemistad manifiesta en este sentido. Ahora, yo creo que la contundencia de las pruebas que hay, donde hay un peritaje de la AFIP, donde hay un peritaje de los propios peritos, no solamente de la Corte, sino también los designados por ellos mismos, que firmaron lo mismo que dicen los peritos de la Corte. Entonces, las pruebas son tan contundentes en este sentido, que ellos no pudieron desvirtuar, no pudieron probar en ningún momento que los inquilinos eran verdaderos. A ver, en los departamentos de Puerto Madero sí están Cristóbal López y la ex mujer de su socio. No pudieron probar un periodo determinado, pero los departamentos de Lázaro Báez no pudieron probar que había gente ahí, no pudieron probar por qué le pagaban por adelantado. ¿De cuánta plata hablamos en este caso puntual de los Sauce? Hablando de plata blanca, ¿no? Claro, estamos hablando del blanco, porque a ver, acá se da una particularidad que es lo que todavía no pudo determinar la justicia. Los peritos dicen, los Sauce facturó, habla de facturación, no de movimientos en las cuentas bancarias, porque los movimientos en las cuentas bancarias son mayores y van cambiando. Facturó los Sauces, si tomamos el 2016, más o menos 29 millones, 30 millones de pesos. Ajá. Nosotros creemos que ese es el dinero, creemos, y lo que se cree en la investigación, que se pudo blanquear, por eso habla de facturación. Ahora, tiene una particularidad, los Kirchner, sus cuentas bancarias, sus empresas. Cada uno de los Kirchner tiene 3 cuentas bancarias. Cada empresa tiene 3 cuentas bancarias. Mensualmente, y esto lo hacen desde los últimos años, van moviendo la plata de una cuenta a la otra, de una empresa a la otra, de la sucesión entre ellos mismos. En este proceso, que muchas veces no tiene ningún tipo de sentido, van mechando y blanqueando determinadas pequeñas sumas de dinero. Bueno, esto es lo que está tratando de investigar la justicia. A ver, sí, Carolina, por favor. Santiago, a mí me parece que es tan obvio que una pareja como los Kirchner, que hizo toda su vida pública, toda su vida, 30 años como servidores públicos del país, ganando lo que ganan la gente, los funcionarios públicos, ¿cómo podían acumular tamaña fortuna? Entonces ya a mí me parece que ya eso es evidente. Ahora, proclamarse una perseguida política es muy fácil. Lo más fácil que hace cualquier persona que sabe que no ha cometido ningún delito, es decir, acá están toda la evidencia y investíguenme todo lo que quieran, que es lo que la presidenta no hace y se dice perseguida política. Peor que perseguida. Para mí lo más temerario del escrito, más allá de la persecución política, que sí es un dato, es hablar de proscripción. Máximo Kirchner, en el escrito que él presenta, dice que quieren proscribir a Cristina. Y esto sí que es temerario, porque la verdad que enfrentar una causa judicial y emparentarla con la proscripción, además habla claramente, a mi modo de ver, de que Cristina está pensando seriamente en presentarse como candidata en estas elecciones de medio término. Pero si los números están si vos ves los peritajes, los que hacía mención la doctora, están truchados todas las declaraciones juradas y fiscales, todas, de punta a punta. Vas a la casa de Cristina en Río Gallegos, la calle de Moscarielo, una de las casas más lindas, estaba declarada en $250.000, era de $570.000, no son diferencias chiquitas. Vas al terreno en Río Gallegos, estaba declarado en $13.000, era de $821.000. Vas al condominio de Cristina en Moreno 882, estaba declarado en $13.500, el costo real era $752.000. La tesis de Bonadío, del fiscal Rívolo, es que estos alquileres multimillonarios que en sumatoria dan 30 millones de pesos, no eran solamente pequeños movimientos de amistades, sino retornos, coimas, cohechos de la obra pública que ligaba. En cuanto a la temeridad de los escritos, a mí me parece que hay una mayor que tiene que ver con el escrito de Cristina Kirchner, comparando su situación actual con la de Panama Papers. Mucho peor, con la confiscación que hizo la dictadura de un montón de patrimonio de público y de patrimonio privado. Digamos, ella, que tanto dice supuestamente defender la memoria de todo lo que ocurrió, compara esta situación absolutamente en democracia con lo que sucedió en la dictadura militar más sangrienta de Argentina. Sí. Un dislate absoluto. Por otro lado, lo único que hace es adjetivar, en su escrito adjetivar y adjetivar, cuando vos adjetivás mucho porque no tenés mucho argumento, pero lo único que contesta tiene que ver con el 86% de los alquileres de su propiedad que van hacia 2 contratistas del Estado. Y dice que carece de significación. Está bien, pero eso es una estrategia, Gustavo. Pero no importa si es una estrategia. ¿Cómo va a carecer de significación que una presidenta haga negocio con 2 contratistas del Estado? Mal desde el vamos. No crean que soy estúpida. Como generación de patrimonio, por lo menos la única declaración que ella ha dado es
cuando le preguntaron cómo había hecho su fortuna, ¿recuerdan ustedes? Harvard dijo, abogada que una abogada exitosa. Que no se le conoce un que escrito. nunca se le pudo probar pero es que haya además sido una abogada la exitosa. estrategia de Cristina es muy buena dramatizando esto, lo ideologiza, lo actúa y funciona eso, porque tiene una relación directa con su gente. Ella en estas semanas se ha convertido en una tuitera de excelencia y no hay que minimizar eso. Tiene una comunicación directa con su gente. Si uno la observa, la replican y ella tiene una llegada. Pero yo quería preguntar una cosa. Tiene una imagen negativa de 65 puntos. Bueno, viene muy bien, pero viene muy bien también. Quiero preguntarle si hay trazos de movimientos en el exterior en las investigaciones que ustedes han hecho. O sea, directamente no. Lo cierto es que, a ver, recordemos que son personas políticamente expuestas y por ahora, hasta lo que se sabe, ahora también es cierto que las investigaciones judiciales tienen muchas falencias. Eso es real. O sea, imagínense por un momento lo que implicaría para un juez argentino empezar a buscar cuentas en el exterior a raíz, aunque sea de la familia Kirchner y de alguna de sus empresas. Eso sin tener un dato cierto de algún lugar donde podrían llegar a ubicarse. Bueno, acá evidentemente no está ocurriendo, en ninguna causa se está investigando, pues tampoco hay un dato real en este momento aportado. Ahora, sí nosotros hemos aportado datos de distintas empresas panameñas que están vinculadas, por ejemplo, a una de las empresas que paga los alquileres a Cristina. Lo que es Panamá, Dios mío, para nosotros es como si la segunda capital. Escúchame, para que te quiero hacer una pregunta, por favor, Silvina. ¿Qué pasa con los hijos? Porque de alguna manera Cristina estaba temerosa de esto, lo hizo saber, lo comunicó. ¿Qué pasa con los hijos y esta causa en particular? A ver, dos cosas. En realidad Cristina está temerosa, pero es Cristina la que provoca muchas de las cosas, de las consecuencias por las cuales después se queja. A ver, Cristina pide una exhibición de prisión el día viernes cuando no había ningún riesgo de que Florencia vaya presa, ningún riesgo, ni el más mínimo. Pero en realidad, en parte por estrategia, por show, y aunque si queremos creerle que estaba preocupada por su hija, ¿para qué la metió en todo este lío y en todo este baile cuando la podría haber tranquilamente mantenido alejada? Lo mismo, si se quiere, con Máximo, que fue otra situación. De entrada, aún con Néstor vivo, Máximo participó en todos los negocios, firmó todo, siempre fue el apoderado de los padres, así que tiene una actividad mucho más, digamos, real en todo esto. Cristina se queja de que tiene todo embargado y todo confiscado según lo que ella dice. Ahora ella provocó esta situación. Recordemos los dólares en la caja de seguridad de Florencia, recordemos la cesión de los bienes que hizo, los libros adulterados. O sea, la justicia tuvo que tomar estas medidas para poder preservar el patrimonio mientras lo investigaba, porque se lo iban cambiando minuto a minuto. Entonces después se queja de que tiene todo confiscado. No, ella misma provoca para victimizarse después las cosas doctora, que le pasan. los dólares en la caja de seguridad de Florencia, que fue una foto muy impactante, porque era ver en la caja de seguridad de la hija de la expresidenta, 6 millones de dólares, fueron a raíz de que ella se negó, cuando Bonadío, en la causa dólar futuro, a presentar algo 15 millones de pesos de embargo. Ella se niega. Eran 5, eran 4, 600 millones de dólares. Sí. Y ahora, Pero entonces el juez va por más. Claro, el embargo a Cristina era, como cualquiera que tiene un problema, un embargo 15 millones de pesos. Se negó, planteó un escándalo, le embargaron todo y se quedó con una pensión porque antes tenía 2. Se quedó con una, lo único que ella la tiene única como sueldo libre. de presidente porque cobraba De hecho, por las dos, hoy como le viuda y como hoy le pensión. preguntan eso a Cristina. Y, Después de que salió toda la luz. La primera pregunta que le hacen es, bueno, ¿con quién vive? Ella dice en chiste, con Lolita, mi perra. Y la segunda pregunta que le hacen es, ¿con qué vive? Dice, con la única pensión que tengo. Y le vuelven a preguntar, ¿y cuánta plata es? Pregúntenle a Bonadío, que es el que me embargó. No, bueno, en serio, es de 125.000 pesos. Ahora, doctora, ¿cómo continúa todo esto después de la presentación de este escrito, no? Bueno, realmente lo que es de esperar ahora es, dentro de los 10 días que prevé el código, que se dicte el procesamiento. Puede ocurrir antes, las pruebas, volvemos a lo mismo, son muy fuertes. Un ejemplo, así podemos dar 1000, estar hablando 3 horas. Cuando Cristina y Néstor, o sea, cuando los Sauces en realidad compra los departamentos de Puerto Madero, en los libros de los Sauces y la justificación que tratan de dar es que Cristina obtiene la plata. Recordemos que los 2 departamentos le salen casi 7 millones de pesos, el equivalente en dólares en ese momento, para comprar los departamentos. Cristina dice que lo hace producto de la venta de un inmueble. Era una casa que le había vendido a Lázaro Báez, que no llegaba a los 500.000 pesos claramente, y Néstor dice que era producto de su actividad inmobiliaria.
Bueno, llegaron a juntar 7 millones. Lo más anecdótico de todo esto es que en el 2008, cuando compran los departamentos de Puerto Madero, compran Otesur, compran los hoteles, compran los inmuebles, compran las empresas, o sea, multiplican la plata de una forma increíble. Así que creemos que con la contundencia de estas pruebas es de esperar un procesamiento. Lo que se está investigando de fondo es si Lázaro Báez, y esto es lo que te quiero preguntar, y Cristóbal López, ¿son sus testaferros o no? Esta es la clave de la causa, ¿no? Porque uniéndola con la otra, la de asociación ilícita, la de la obra pública, que el fiscal Policita ya la procesó a Cristina por esto, y Maíquez también, ellos dicen, 16 de mayo se funda Austral Construcciones, de 2003. 25 de mayo asuma Néstor, o sea, 2 semanas antes de que asuma Néstor, justo se crea Austral Construcciones. Esa empresa recibe 33.800 millones de pesos de obra pública. Impresionante, 2.200 millones de dólares. Y hay sobreprecios por 1.000 millones de dólares. O sea, las obras que hizo se cobraron extra 1.000 millones de dólares. Y no se construyeron la mitad. La plata, esa plata que según la justicia fueron 1.000 millones de dólares. Acá lo que se está investigando es si volvió a Cristina. O sea, si en definitiva, y esta es la pregunta, Lázaro, Cristóbal, Relats, ¿eran testaferros de la expresidenta? Claro, hay muchos todavía que quedan al margen. A ver, recordemos que, vuelvo a lo mismo, a veces cuando tanto Cristina o muchos dicen, bueno, pero con esta cifra de obra pública le devolvió 20 millones, 30 millones no es nada. No, señores, no es lo que le devolvió, es lo que blanquearon. O sea, un empresario le puede dar coima en un bolsito y después el funcionario se arregla cómo la blanquea, los bolsos de López, lo tira dentro de un convento, o un funcionario, o se puede armar un circuito de blanqueo. Bueno, es lo que acá hicieron, un circuito de blanqueo. Ahora, cuando nosotros vemos que en un periodo determinado Cristina pudo blanquear a través de solamente esta empresa 30 millones de pesos, después vemos que otro testaferro para nosotros como San Felice pudo blanquear en el mismo momento más de 100 millones de pesos. ¿Se investigaron los edines? Porque se decían que los edines, ese famoso instrumento, ¿se acuerdan? Que uno podía... Para comprar... Se decía que en realidad era un instrumento para permitir el blanqueo. Sí. ¿Hay una investigación sobre los edines? Sí, hay una investigación además sobre la irregularidad que vino detrás de eso. Recordemos que Cristina se presenta, esto es lo que surge de la causa, ahora vamos a ver la respuesta que da el contador Manzanares. Cristina se presenta al Banco Nación, sucursal Río Gallego, supuestamente con 4 millones de pesos en efectivo, 40.000 billetes arrastrándolos, tratando de depositarlos en la cuenta de los sauces. Acá aparece una inconsistencia según el propio Banco Nación, porque aparece el depósito y después un depósito anulado de más de 6 millones de pesos. Automáticamente, todo el 6 de mayo del 2015, Cristina pide que se emita un cheque por este valor a nombre por parte de los sauces, y con esto después realiza una misma operación dentro del mismo banco, comprando a un tercero, cediendo los sedines. Con estos sedines va 3 días después y compra la Casa de Florencia. A nuestro criterio, a criterio del banco, porque el juzgado cuando le preguntan, y de la UIF, de dónde sacó la plata, no hay manera de justificarlo, porque todos los bancos, cuando uno va y hace un depósito, le piden que complete formularios de dónde saca la plata, documentación respaldatoria. Bueno, el banco dice que se perdió. Se extravió la documentación respaldatoria que da cuenta de dónde Cristina sacó este dinero. Con lo cual se abrió un sumario interno en el banco y esto es lo que está investigando. Es imposible eso. ¿Y qué pasó en el Banco de Galicia? Es imposible, con los controles que hay con la plata blanqueada. Bueno, pero peor en un banco privado, porque... No, este es el Banco Nación. El Banco Nación, bueno, pero no, le pregunto por el Banco de Galicia, porque hay, por ejemplo, cuando se encuentran los dólares en la Caja de Seguridad de Florencia Kirchner, se empiezan a desgranar un poco los depósitos, porque la propia Cristina dice que ella, cuando asume Macri, como no confía más en la Argentina, dolariza los pesos, ¿sí? Antes había especificado todo, después lo dolariza todo. Por ejemplo, el 3 de febrero de 2016, Cristina dijo que destinó 10 millones de pesos a comprar dólares. Banco de Galicia, que es donde apareció parte del dinero de Florencia. ¿Hay documentación respaldatoria de esas operaciones que hizo Cristina, dolarizando los pesos que tenía a los millones de dólares que terminaron comprando? Sí, acá lo que hace Cristina es otra operatoria. En un plazo de 5 meses, que es durante todo el 2016, ellos van sacando la plata de los bancos que tenían, Patagonia y Nación, las mandan todo al Galicia. Al mes siguiente, con toda esa plata, la ponen en plazo fijo por un mes. Al mes siguiente compran Levax. Al mes siguiente la cambian y compran dólares. En el medio de cada una de estas operaciones van mechando
más cantidad de dinero. Entonces se Pero va tiene que haber engrosando. documentación respaldatoria en el banco. Si yo voy en el Banco de Galicia, tengo una cuenta en pesos y la dolarizo, compro dólares, hay documentación que lo respalda. Parte de la documentación está, papeles. parte también el banco alega lo mismo. Esto es una constante tanto en OTESUR como los sauces, que gran parte de la documentación que tendría que estar en los bancos, como los libros también, están adulterados. Pero el Banco o Galicia, perdidos, el Banco etcétera. privado Sí, por también favor. le Sí, dijo lo mismo. Carolina. En Santiago, Sí. me parece que lo que se dice que el banco no tiene la documentación, simplemente muestra la matriz de corrupción que había en la Argentina y hasta dónde llega la corrupción en la Argentina. Porque si un banco te responde que se perdió la documentación, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué país construyes cuando los bancos te dicen, no, esta documentación que la está requiriendo la justicia se perdió? Se han Perdóname, llevado ahí- A ver, registros para que lo computadoras. tengo a Julio acá y ¿cómo se va a filtrar o cómo va a mechar todo este tema en las elecciones medio término, Julio? Para los fanáticos, todo esto Es mentira. no existe. Claro. O Sí, sea, es mentira. y para los demás, ya hace rato que sabemos cómo es. O sea, me parece que esto es inalterable. Entonces, ¿cómo va? El tema central es si el gobierno encuentra los brotes verdes, y entonces la elección va a tener un sentido, y si no los encuentra, me parece que va a ser otro el resultado. Pero Julio, ¿no es lo mismo una cuestión de fe, yo creo o no creo? A esta altura sí, que son... ya pasó a ser No, eso. pero discúlpenme, eso, en un país serio no es una cuestión de fe creer que una expresidenta tiene vínculos con la cuestión delictiva o no. Si Cristina pudiera defenderse y queda exenta de todo esto, pero si Cristina es condenada, por más que yo crea lo contrario, la justicia la condena y creo que la inhabilita para poder Pero eso ejercer no va a ser cualquier antes de la cargo. elección, No es eso una no va a cuestión de suceder fe, antes de la es un elección. papelón, parece un papelón María, brutal. También bastante Julia, poco sí. saludable lo que está pasando dentro del PJ, ¿no? Porque digamos que hay una crisis de dirigencia, que el gobierno elige polarizar con Cristina porque le conviene, que Cristina también es obviamente una líder de este espacio a donde no termina de perder ese núcleo duro que siempre tuvo. Y el gobierno al polarizar con ella la mantiene también muy vivita y coleando, pero digo, no hay ningún compañero del PJ que cuestione abiertamente todo esto que estamos hablando, que le parezca... Tienen miedo, dice Johnny. Pero le que tiene- bueno, pero Y se armaron siguen parte de teniéndole lo mismo. miedo. Terror, pavor. Primero, por toda la información que guarda Cristina. Primero. Y segundo, por la intención de voto que todavía conserva. Acaba de decir Julio Bárbaro que todo lo que estamos explicando, que en las causas está, para mí, tremendamente probado el grado de corrupción que tuvo el gobierno anterior con Cristina, debido a Echegaray a la cabeza. No importa. Te acaba de decir Julio, hay un núcleo duro de fanáticos kirchneristas que dice, no me importa, antes vivíamos mejor, antes estábamos mejor, le perdonamos todo a Cristina. No, pero lo Igual que es dice Julio patético es para Por eso los importante. intendentes. Es Santiago, patético, sí. es patético para la salud de un país que no pueda tener justicia, sea con Cristina o con Macri. O sea, verdaderamente es muy insano. Los países normales llevan a los tribunales a sus expresidentes. Es más, Y mueren políticamente. Francia está detenida porque un candidato se tiene que bajar y está encaprichado Por la con ir a mujer. elecciones por haber cometido un fraude con su mujer y lo encara el pueblo. O sea, es muy complicado para este país Coincido, lo que coincido pasa. con Natalia y la verdad Sí. que ¿Cómo? coincido con vos en lo que estás planteando. No es inocuo que haya justicia o que no tiene haya heridas. justicia y que las cuestiones de corrupción y judiciales las analicemos solamente desde una perspectiva política. Acá hubo una matriz de corrupción, en la misma matriz de corrupción, cuando hablamos de los sauces, cuando hablamos de OTESUR, cuando hablamos de asociación ilícita, las distintas causas, en el fondo lo que tienen son empresarios que hicieron buenos negocios al calor de decisiones de Néstor o de Cristina y retornos. Morán, pero en te hago blanco, la y pregunta, te hago la pregunta que le hacía recién a Julio. ¿Cómo pensás que va a calar esto en las próximas elecciones? Porque estamos a muy poquito. Primer punto. Falta muy poco. Esto te lo digo. Y coincido con lo que dice Esto Julio. te lo digo si a como- esta altura para el fanatismo no importa esto. No va a tener incidencia en voto. A ver, te lo Sí. digo como abogado, por ahí Sí. Silvina también puede... A ver, yo creo que materialmente es difícil que Cristina vaya presa antes de las elecciones porque hay Claro. 10 días para un procesamiento, luego se eleva a la Cámara, puede haber apelaciones o no, hay un tiempo que genera que Cristina no está ni proscripta ni no se puede presentar. Por lo tanto, encaramos una elección en donde cada uno, aún las personas procesadas del PJ, van a tener la posibilidad de presentarse. Y lógicamente que la sociedad será la que tiene que decidir
a nuestro modo de entender las cosas entre el pasado de Los despilfarro de prontuarios. corrupción Por los prontuarios vamos. A ver, un modelo nuevo que trata de sentar bases para los próximos 20 años. Pará, antes viste que en la campaña hablaban de otras cosas. Dale, mete el Por prontuario. favor, habla con los prontuarios, vamos. Muchas gracias, doctora, por estar Gracias, con nosotros. gracias. Para que ya lo vea el perro. ¿Cómo anda, perro? ¿Bien? Gracias por estar con nosotros.